Buenos días nuevamente, gracias por su puntualidad, por su asistencia a esta sesión, a este taller que se denomina Portal de Datos Abiertos, Contenidos y Usos. Mi nombre es Eduardo Béjar, represento a Fundapi. Estamos colaborando tanto con la Secretaría Nacional de Planificación, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, y con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana GIZ para llevar adelante e impulsar el proceso de fortalecimiento del portal de datos abiertos. Recordemos que el portal de datos abiertos fue lanzado en diciembre pasado y actualmente ya existe y está disponible para que la ciudadanía pueda consultar y utilizar los datos que están allí disponibles. Para dar inicio, vamos a darle paso a Vinicius Menegheli de la Cooperación Técnica Alemana, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida para poder proceder a iniciar. Gracias, buenos días. Buenos días, Eduardo. Buenos días con todos. Un gusto estar aquí presente. Para mí es un gusto darles la bienvenida a este webinar a nombre del programa Ecuador Sincero de Prevención de la Corrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. Y aprovecho para transmitirles también un cordial saludo de parte de nuestra directora del programa, Fiorella Mayaute, y agradeciendo a Erika Guerrero, nuestra compañera, quien ha liderado ese proceso en conjunto con Fundapi, la Secretaría Nacional de Planificación, y el Ministerio de Telecomunicaciones. Nosotros, como programa Ecuador Sincero, tenemos como objetivo crear condiciones habilitantes para prevenir la corrupción, siempre buscando tener conformidad con estándares e iniciativas internacionales, y distribuimos nuestras actividades en 4 campos de acción, siempre buscando trabajar en integridad en actores públicos, privados, organizaciones de la sociedad civil, también el gobierno abierto, transparencia y participación ciudadana, generar información y gestión de conocimiento, y también el fortalecimiento de capacidades individuales. Nosotros siempre trabajamos con todos tipos de contrapartes, sector público, privado, sociedad civil, universidades, y tenemos siempre presentes como temas transversales de enfoques de género, derechos humanos e interculturalidad. Como programa, nosotros hemos apoyado el desarrollo e implementación de algunos compromisos del Plan Nacional de Acción de Gobierno Abierto, siendo uno de ellos justamente el rediseño y actualización del portal de datos abiertos. El gobierno abierto parte de ese nuevo paradigma de gobernanza que convierte justamente al ciudadano, a las personas, en mandantes, partícipes y protagonistas de ese proceso de construcción y ejecución de políticas públicas. Entonces, ese trabajo que fue realizado con el portal de datos abiertos solo fue posible a través de la coordinación entre diferentes actores y también la participación activa de la ciudadanía, algo que es esencial para los procesos de prevención de la corrupción. Y justamente los recursos tecnológicos son indispensables para mejorar el acceso de las personas a la información pública, teniéndolo como aporte a la transparencia de la gestión institucional. Y el portal de datos abiertos facilita ese acceso de manera transversal entre las entidades del Estado, de una manera mucho más simple y amigable con los usuarios, que permite que de manera más práctica la visualización de la información y sus repositorios. Ese portal hasta ahora tiene ya un conjunto de 428 datos diferentes de más de 77 instituciones, y la idea es seguirle actualizando y mejorándolo. El webinar de hoy fue diseñado justamente dentro de este proceso que trabajamos para el fortalecimiento de capacidades tanto del sector público como de la ciudadanía en general, y la aplicación, implementación y uso de la política, la guía y el portal de datos abiertos EXID. Entonces, como GIZ, como programa Ecuador Sincero, agradecemos a todos por su participación, por su interés en ese importante y valioso espacio, y nuevamente agradecemos a la Secretaría Nacional de Planificación, al Ministerio de Telecomunicaciones y a Fundapi por ese valioso trabajo que han realizado. Muchas gracias y espero que disfruten de este webinar. Muchas gracias, Vinicius, por la bienvenida. Siendo así, vamos a dar inicio a esta sesión que lo que busca es mostrar cuáles son los beneficios del portal de datos abiertos, cómo de alguna manera puede beneficiarse en muchos sectores en base a los datos que se publican allí y poderlo aprovechar de la mejor forma posible. Si alguien tiene consultas o inquietudes, las puede ir escribiendo en la ventana de chat y las iremos respondiendo a medida que surjan o al final de esta sesión. Gracias nuevamente por su participación y damos inicio. La agenda del día de hoy, tal como se mencionó, está distribuida en básicamente 4 puntos. El primero, una introducción general, conceptual,
a lo que son los datos abiertos para todos estar en la misma página y entender un poco más cuál es la importancia y cuál es el contexto del portal de datos abiertos en sí. El segundo punto son las generalidades de la política y la guía de datos abiertos. En ese caso, básicamente, lo que haremos es revisar generalidades sobre la normativa que ya está al momento vigente y posteriormente generalidades del portal de datos abiertos para poderlo revisar de forma práctica y terminar con un ejemplo de cómo aprovechar estos datos para que puedan ser de alguna manera utilizados. Bien, damos inicio. El contexto del portal se refiere a lo que son datos abiertos. ¿Qué son datos abiertos? Básicamente hay varias definiciones que se suelen utilizar, pero todas tienen los mismos elementos transversales. En general, se menciona que los datos abiertos son datos digitales que son puestos a disposición con las características técnicas y jurídicas necesarias para que puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona en cualquier momento, en cualquier lugar. Esta es la definición que de hecho está recogida en la política de datos abiertos de Ecuador. Y es importante básicamente destacar de ella dos elementos. El primero, las características técnicas, y el segundo, las características jurídicas. Como veremos más adelante, el tema de datos abiertos no se trata simplemente de publicar datos en una página web, sino de asegurarse que estos tengan características para que puedan ser de alguna manera aprovechados. Otra definición que básicamente nos importa y nos interesa utilizar es la que define The Coq Lab, un centro de investigación de la Universidad de Nueva York que plantea que los datos abiertos son datos recopilados del público utilizando fondos públicos o una infraestructura de financiamiento público que deberían también pertenecer al público o al menos ponerse a disposición abierta de quienes buscan el bien común. ¿Qué no son datos abiertos? Y esto es importante destacar para poder entender cuál es la diferencia principal, ¿no? ¿Qué no son datos abiertos? Datos abiertos no se trata de publicar un dato muy antiguo, tampoco se trata de publicar un PDF en un sitio web. Y aquí es importante diferenciar de lo que establece la ley de transparencia, ¿no? La ley de transparencia bien impulsa y motiva que las entidades publiquen archivos PDF con información de sus entidades. Y esto, digamos, está bien y debe mantenerse y así debe seguir. Pero si hablamos de un portal de datos y el contexto de los datos abiertos, realmente lo que se busca es que no solo se utilicen archivos con el nivel de organización y apertura que se necesita, sino que el formato del archivo también sea abierto. Como veremos más adelante, se trata de archivos CSV, JSON y archivos de esta naturaleza. Tampoco es crear solo un dashboard o panel de control. Últimamente se ha visto que algunas entidades han creado paneles de control, dashboards con muchos gráficos para entender algunos datos. Y eso está bien y es importante para que la ciudadanía pueda utilizarlos y conocer. Lo que se destaca aquí es que para poder hablar de datos abiertos se debe permitir que esos datos se descarguen. Es decir, no se trata solo de que exista un dashboard con gráficos, sino permitir que los datos puedan ser descargados para que las personas puedan utilizarlos para sus fines o investigaciones o trabajos que realicen. Tampoco es solicitar una autorización para que las personas los utilicen, es decir, no se trata de pedir permiso a que las personas se registren para ahí poderlos utilizar, sino que tienen que estar disponibles de manera libre. Y finalmente, no es publicar datos incompletos o cualquier dato para crear volumen. Y esto es importante destacar porque se refiere a la relevancia. Es decir, no se trata simplemente de llenarnos de miles de datos que nadie use o que no sean prácticos, sino orientarlos a que realmente puedan tener utilidad. Todo esto surge a partir de unos principios internacionalmente aceptados que están recogidos en la que se conoce como la Carta Internacional de Datos Abiertos, o en inglés Open Data Charter, que básicamente establece 6 principios que los datos deben cumplir para ser considerados abiertos. Vamos a verlos brevemente de qué se trata para entender la total dimensión de lo que significan los datos abiertos. Estos también se recogen en la política y guía de datos abiertos que efectivamente está vigente en el país y que mencionaremos en breve para revisar. ¿Cuáles son estos principios? El primero, se trata de abiertos por defecto. Esto implica un cambio de paradigma, es decir, ya no se trata de pensar, veamos qué datos vamos a abrir, sino más bien lo contrario.
se deben abrir todos los datos y simplemente no abrirse aquellos que deben permanecer cerrados, por ejemplo, por temas de protección de datos personales o temas de seguridad o temas de sigilo. Entonces, en ese caso, evidentemente, no se deben abrir. Eso es importante destacar también porque no se trata de abramos todos los datos de todo el mundo, abramos las cédulas, las direcciones, sepamos dónde viven las personas. No va por ahí el tema. Evidentemente hay datos que no deben abrirse, que están protegidos por la ya vigente Ley de Protección de Datos Personales. El segundo principio de los datos abiertos se refiere a que sean oportunos y exhaustivos. En este caso, lo que implica es básicamente que deben responder a una demanda de sectores. Esto se conecta con lo que mencioné, que obviamente no se trata simplemente de publiquemos miles de conjuntos de datos, sino que estos deben responder a una demanda que de alguna manera debe haber sido identificada para entender realmente cuáles son los datos que le hacen falta del lado de la ciudadanía. Y evidentemente publicarse de una manera oportuna, es decir, no tan antiguos, sino lo más recientes posibles. La tercera característica o principio que deben cumplir los datos para ser considerados como datos abiertos es que deben ser fácilmente encontrables y estar disponibles de forma gratuita con una licencia abierta. Esta es una de las principales características que ya vimos en la definición, una licencia abierta que permita su libre utilización y reutilización por parte de la ciudadanía. Esto implica que con los datos abiertos no aplica hablar de derechos reservados o no aplica simplemente no especificar una licencia, sino que eventualmente aquí estamos hablando de adoptar licencias abiertas. Una de las más conocidas y utilizadas es la licencia Creative Commons, que básicamente establece cuáles son esas características bajo las cuales se pueden compartir los datos que se publican. El cuarto principio es que sean comparables e interoperables. Esto implica que los datos deben estar publicados de una manera estructurada. Pensémoslo como una hoja de cálculo. Si trabajamos en archivos de hoja de cálculo como Google Docs, Excel, OpenOffice, veremos que básicamente se estructuran a nivel de columnas y filas. Y eso hace que sea más sencillo trabajar con ellos de una manera técnica, ¿no? En este caso, aplica lo mismo. Lo que se busca es que los datos tengan una estructura básica para que efectivamente puedan ser utilizados sin ningún tipo de problema y exista lo que se conoce como interoperabilidad para que puedan ser incorporados a distintos sistemas. Si hablamos de formatos, que es lo que aplica en este principio, para tener una idea, estamos hablando no de publicar archivos PDF, doc o XLS, que son los que a veces uno trabaja, sino avanzar un poco más y de hecho llegar a publicar archivos CSV, JSON, KML o los que corresponda según el tipo de dato que se trate. Hay una forma de verlo, que es esta escalera que fue planteada por Tim Berners-Lee hace ya varios años, que plantea esa ruta que se debe seguir para eventualmente lograr que los datos se publiquen en formatos abiertos. El quinto principio se refiere a mejorar la gobernanza y la participación ciudadana. Y esto es importante porque se busca que a partir de los datos se fortalezca la transparencia y rendición de cuentas y además que permita incorporar la mejora de servicios públicos. Es decir, ya no se trata de la ciudadanía simplemente esperando que los temas los resuelva únicamente el gobierno o cualquier gobierno local o nacional, sino más bien se trata de lograr crear soluciones conjuntas a partir del uso de los datos de una manera compartida. Y el último principio se refiere al desarrollo influyente de innovación, que básicamente busca procurar el fomento a la creatividad e innovación. Es decir, la labor de la publicación de datos no termina simplemente publicando los datos en algún sitio, por ejemplo en el portal, sino que esta evidentemente continúa generando acciones que permitan motivar que estos datos puedan ser utilizados y que se pueda crear innovación basadas en estos datos. Como ven, no se trata simplemente de publicar datos en un sitio web, sino se trata de asegurarse que se cumplan ciertos principios y condiciones que efectivamente logren que a partir de la publicación de datos se mejoren las condiciones de algún tipo de servicio o incluso la calidad de vida de las personas.
En el Ecuador tenemos un contexto bastante interesante e importante porque a estas alturas ya contamos con una normativa local que permite efectivamente que las entidades, al menos de la función ejecutiva, puedan publicar de manera ordenada y articulada los datos que generan. Esta política y guía de datos abiertos son públicas, obviamente, se pueden encontrar en Internet, ahí compartimos unos enlaces de donde podrían ubicarlas, y esta normativa básicamente plantea varios pasos que deben seguir las entidades para poder publicar de una manera ordenada los datos que éstas generan. Este proceso se estructura básicamente en varios pasos. Plantea inicialmente una fase de que las entidades a la interna organicen tanto sus equipos como fortalezcan sus capacidades para a partir de ello poder publicar datos de una manera más organizada y adecuada. Luego, genera una serie de sugerencias respecto a cómo planificar el proceso de publicación, determina quiénes son los responsables que deben publicar los datos y eventualmente plantea cómo se realiza el proceso para que una entidad apruebe los datos que evidentemente publica. Genera, de hecho desde el Ministerio de Telecomunicaciones y la Sociedad de Información, se generan formatos y matrices que son de utilidad para que las entidades puedan efectivamente lograr llevar esta tarea de publicar los datos que se generan. Hay formatos para lo que se conoce como matriz de portafolio de datos, de priorización, de diccionario, de metadatos, en fin. Se crearon los instrumentos necesarios para que desde el sector público se pueda publicar de una manera articulada y ordenada. El proceso también plantea que en la publicación determina quiénes en las entidades son las personas responsables que van a hacer esta publicación de datos cuando corresponda. Como mencionaba hace un rato, la labor no se termina cuando se publican los datos, sino que la propia normativa plantea que debe promoverse el uso, la difusión, la utilización de estos datos para poder efectivamente generar innovación a partir de lo que se realice. Y finalmente genera una lógica de evaluación y perfeccionamiento que evidentemente lo que busca es mejorar el proceso y de una manera articulada poder plantear qué datos adicionalmente deben plantearse y publicarse para beneficio de la ciudadanía. Todo esto, ¿cómo se visibiliza? ¿No? ¿Cómo este trabajo y este esfuerzo se visibiliza? Básicamente a través del portal de datos abiertos. El portal de datos abiertos es una herramienta que es gestionada por la Secretaría Nacional de Planificación y que de alguna manera es la parte más visible de este proceso. El proceso que plantea la política y la guía de datos abiertos, evidentemente es un proceso que no siempre tiene visibilidad a la ciudadanía, pero el resultado final es lo que se observa en el portal de datos abiertos que ya está disponible desde diciembre del año anterior. El portal de datos abiertos básicamente es esta herramienta que ya está disponible. La dirección es datosabiertos.planificacion.gov.es y es el sitio en el cual se publican los datos que oficialmente se están liberando por parte de las entidades públicas, principalmente de la función ejecutiva, aunque también al momento existen datos correspondientes a gobiernos locales y a la función de transparencia principalmente. Si cualquier otra entidad del sector público o del Estado en general desea publicar datos en este portal, evidentemente que existe la apertura para poder hacer, y eso debe coordinarse eventualmente con la Secretaría Nacional de Planificación, que es la entidad que tiene la competencia de la operatividad del portal. El portal, cuando ustedes lo visitan, van a ver una página principal y varias secciones, ¿no? El trasfondo de esta herramienta, evidentemente, son los datos que están allí disponibles. Al día de hoy, hay 428 conjuntos de datos publicados de 77 instituciones. Esto no significa que sean los únicos datos que van a haber. Son los que hasta el momento existen
y que eventualmente se busca que se mejoren a partir de la retroalimentación ciudadana que puede ocurrir desde el mismo portal. El portal tiene varias secciones, quizás la central es la que se refiere al catálogo de datos abiertos, que básicamente podemos observar en esta parte superior, y también tiene unas secciones de noticias, la normativa, que aquí pueden revisar también lo que se refiere a la política y la guía de datos abiertos, un centro de aprendizaje donde hay preguntas frecuentes, manuales de usuario, cursos de capacitación para poder aprender más sobre datos abiertos, y participación ciudadana, que es la sección en la cual básicamente se puede, desde la ciudadanía, solicitar datos para publicar, ¿no? Entonces, los datos también pueden ser encontrados a partir de categorías. Vemos aquí administración pública, ambiente, anticorrupción, etcétera, ¿no? También podemos entrar directamente, en este caso, a datos relacionados con la pandemia de COVID-19, que evidentemente es una situación cuyos datos son bastante demandados. Existe una sección de novedades, donde básicamente se muestran cuáles son los últimos datos que han sido publicados. También se puede explorar por temas, cuáles corresponden a cartografía, a actividad económica, a impuestos o a mapas, por entidades, y eventualmente conocer cuáles han sido los más utilizados, ¿no? De cualquier manera, ya sea a través de las categorías, a través de las entidades, a través de las novedades, podemos llegar al mismo lugar, que básicamente son los datos que están publicados. Es importante conocer qué es lo que cada conjunto de datos tiene. Básicamente todos los datos se estructuran de una manera igual. Tienen un título, una información sobre su responsable, una explicación de contenido, una fecha de actualización. Vamos a revisar cualquiera, por ejemplo, este caso que muestra aquí de presupuesto de entidades diplomáticas, ¿no? Es importante destacar que lo que nos vamos a encontrar inicialmente son generalmente 3 archivos. En este caso hay más porque deben haber varios periodos incluidos, ¿no? Pero usualmente vamos a encontrar 3 archivos para cada conjunto de datos. El primero es el que se conoce como diccionario de datos. El diccionario de datos básicamente es el que nos explica a qué se refiere cada columna que incluye el conjunto de datos. Es decir, si queremos entender a qué se refiere cada columna del conjunto de datos que descargamos, la forma de entenderlo es básicamente revisar el diccionario. El diccionario de datos explica, ¿no? La columna la columna A significa esto de acá, la columna B significa esto de acá, y nos ayuda a entender básicamente cómo comprender los datos que están publicados. El segundo archivo se refiere a los metadatos. Los metadatos son información que le da contexto al conjunto de datos. Estos metadatos también los encontramos del lado derecho en cada conjunto de datos, o también incluidos como un archivo dentro de los que se pueden descargar. Los metadatos nos comentan quién es el autor del archivo, cuál es la entidad que lo publica, cuál es el correo del responsable, la última fecha de actualización, la licencia de uso. Recordemos que esto es importante. Habíamos hablado de que básicamente tenían que cumplirse ciertas condiciones para que los datos sean considerados como abiertos. Una de esas es la licencia, y es importante esta información. Cada conjunto de datos tiene la misma información, es decir, básicamente lo que cada entidad publica en función de los formatos y de lo que la normativa establece, y eventualmente estos son los que se pueden utilizar. Ahora vamos a ver brevemente un ejemplo de cómo utilizar datos publicados en el portal de una manera práctica y para qué eventualmente nos puede resultar útil aprovecharlos. Para ello vamos a dar paso a Roberto Esteves del equipo de Fundapi, quien nos va a explicar esa parte. Hola, ¿cómo estamos? Buenos días con todos. Por favor, Eduardo, ¿me confirmas que se puede escuchar correctamente mi audio? Sí. Excelente, muchísimas gracias, Eduardo. Listo, como comentó Eduardo, vamos a hacer un pequeño ejemplo de lo que podemos hacer con los datos publicados en el portal y procedo a compartir mi pantalla. Listo, ¿me confirmas, Eduardo, que podemos ver en la pantalla? Sí se ve. Excelente, entonces,
Ya nos indicó Eduardo el link a la página del portal de datos abiertos, que igual lo voy a copiar en el chat de Zoom para que lo tengan a la mano. Entonces, una vez que abrimos el portal, ya Eduardo nos contó algunos de las partes o de los componentes que forman parte de este portal. Y donde nos vamos a concentrar ahora, vamos a hacer un ejemplo de descarga de archivo, vamos a abrirlo, vamos a ver qué tienen los archivos, y vamos a hacer un ejemplo con un visualizador que se disponibiliza de manera gratuita en Internet para hacer un ejemplo de cómo podemos encontrar o qué uso le podemos dar a la información. Entonces, supongamos que yo entro al portal de datos para buscar información y mi interés es de buscar información sobre temas de anticorrupción. ¿Ya? Y encuentro en la sección de categorías que justo hay una categoría relacionada al tema que es de mi interés. Selecciono la categoría y veo que hemos encontrado 20 conjuntos de datos relacionados al tema de mi interés. Y me voy a enfocar especialmente en los de ayuda y financiamiento internacional, porque ese es mi interés, ese es el área donde nos desenvolvemos, y mi interés es conocer cómo se ha movido la ayuda y financiamiento internacional. Entramos al sitio, a la categoría o al dataset que queremos analizar, y nos encontramos con los tres archivos que nos comentaba Eduardo. El archivo con la información como tal, el diccionario de datos y el de metadatos. Si me voy a descargar, o lo primero que deberíamos hacer una vez que estamos dentro del portal y vamos a descargar un dataset es entender qué información contiene el dataset que nos vamos a descargar. Y esa información lo encontramos en el diccionario de datos. Entonces, primero entro a descargarme el diccionario de datos. Veo la metadata de quién lo creó, cuándo fue actualizado, cuál es su licencia de uso, y veo el formato en el que está disponibilizado, que es ODS, que es un formato abierto. Selecciono el botón de descargar y se procede con la descarga. Lo descargamos, yo ya lo tenía descargado, y vamos a abrir el diccionario de datos para ver qué información nos provee. Aquí está. Entonces, ¿qué información tenemos en este diccionario de datos de ayuda y financiamiento internacional? Tenemos una cabecera donde nos indica quién lo creó, qué identificador tiene, el nombre del dataset asociado y de qué se trata esta información que o que está disponibilizada en el portal de datos abiertos. Entonces, contiene información de los desembolsos de la cooperación internacional en el Ecuador proporcionada por los cooperantes, etc., ¿no? Y luego, esta es la parte más importante, es las columnas que contiene este dataset. ¿Ya? Lo más importante son las columnas que contiene este dataset y los diferentes valores que puede tomar este dataset. Entonces, hay una columna que se llama proyecto, que la descripción, y también es importante leer la descripción del campo para saber qué información se está colocando en ese campo, en esa columna, y nos dice que el campo proyecto, la columna proyecto, el nombre del proyecto de cooperación internacional, si el cooperante no llena la información, se colocará la nota aclaratoria e información no registrada. ¿Ya? Entonces, la idea es entender qué información vamos a encontrar en esta columna y los diferentes valores que puede tomar esta columna. Listo, una vez que hemos entendido lo que tenemos en el diccionario de datos, y eso nos permite entender qué información vamos a obtener en el conjunto de datos o dataset, son sinónimos, vamos a descargar ya ahora sí el dataset con la información. Podemos también alternativamente descargar la metadata, pero ya la tenemos aquí a disposición, pero queda libertad de nosotros también descargarnos el archivo de metadata que se ve así, ¿no? Entonces, si nos descargamos el archivo de la metadata del conjunto de datos o del dataset asociado, esta es la información que vamos a tener, ¿ya? Que es la misma información que vemos en la columna del lado derecho, que también está disponibilizada para descargar como un archivo en formato abierto. Listo, una vez que ya entendimos la metadata y entendimos el diccionario de datos y cumple la información que voy a descargar, los requerimientos que tengo al momento de datos,
me descargo el dataset. Listo, entonces encuentro ya el dataset, el botón de descarga, tengo la misma metadata, tengo la fecha de actualización del dataset, lo descargo haciendo clic en el botón descargar, y como ya lo tenía yo descargado, vamos a abrir. Y aquí está, ¿no? Entonces, este es el dataset ya descargado con las columnas que nos indicaba el diccionario de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está lo que decía, que cuando no se registra la información, sale como esta leyenda de información no registrada por el cooperante. Entonces, aquí tenemos toda la información que está disponibilizada en el dataset y que la entendimos y la revisamos en el diccionario de datos. Luego ya con este dataset, ¿no? que este dataset en particular tiene 1017 registros y tiene más de 10 columnas, evidentemente para una persona es difícil sacar insight o sacar información sobre esa información por nuestras mismas limitantes como humanos. Entonces, para sacar el mayor provecho, lo que nosotros deberíamos hacer es utilizar alguna herramienta de visualización y análisis para poder encontrar y contestar las preguntas que nosotros nos estamos haciendo y que nos lleva al portal de datos abiertos y a buscar información que nos ayude a contestar las preguntas que nos estamos haciendo. Una de las herramientas que podemos utilizar se llama Power BI. Una de las herramientas que podemos utilizar es Power BI, que dentro del cuadrante mágico de Gartner es una de las herramientas que está liderando las herramientas de Power BI, las herramientas de Business Intelligence. Power BI es una de las que lidera el mercado según el cuadrante mágico de Gartner. Y esta es las preguntas al final, pero Cori también se puede hacer con Tableau. Este ejemplo con Power BI porque es una herramienta gratuita que se puede descargar de internet. Y en lo personal, esto ya es percepción mía, es una herramienta de curva de aprendizaje muy sencilla. Esto es percepción mía, no estamos diciendo que es mejor o peor la herramienta, sino una percepción de que la curva de aprendizaje es bastante sencilla con Power BI. Y la versión desktop se puede descargar de manera gratuita. Listo, se puede descargar de manera gratuita. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cargar la información al Power BI de tal manera de que... Un momento. Y aquí tengo una ventana que me está molestando. Un momento. Déjenme... Voy a abrir de nuevo el Power BI, por ahí tengo una ventana de login que no me deja avanzar. Voy a abrir de nuevo el Power BI. Un momento. Entonces, Power BI es una herramienta sencilla, como dice Diego, que es drag and drop. No en la versión más básica, sino que lo más básico que podemos hacer es jalar los gráficos y eso nos permite ya tener unos primeros insights de la información que nosotros estamos analizando. Espérenme un segundito. Ya, yo creo que ahí estoy. Un segundito. A ver. Un momento, a ver si máquina nos permite trabajar. Perfecto, ahí estamos. Entonces, una vez cargada la información dentro de esta plataforma Power BI, la vamos a tener disponible, todos los campos que teníamos en el archivo, los vamos a tener disponibles para trabajarlos, ¿no? Entonces, deberíamos tener ya dentro de esta herramienta Power BI cargado el archivo tal cual lo vemos aquí, ¿no? Como si estuviéramos, como dijeron en el chat, manipulando una hoja de Excel con un poquito más de funcionalidades. Una vez que tenemos cargada ya la información dentro del Power BI, nosotros ya podemos manipular las columnas y hacer las gráficas necesarias o el análisis necesario de la información para contestarnos las preguntas. Entonces, una pregunta que nos planteamos sería, ¿cuáles son los proyectos y cuáles son los cooperantes que han brindado ayuda al Ecuador o que han activado ayuda dentro de Ecuador?
Y para contestar esa pregunta vamos a hacer un gráfico que se llama de Tree Map. ¿Ya? Entonces, lo seleccionamos de esta caja de herramientas, muy sencillo, le damos el tamaño que vayamos a necesitar para el análisis y empezamos a configurar los campos que queremos ver en este gráfico. Y como nuestra pregunta es, bueno, ¿cuáles son los cooperantes y qué proyectos han trabajado? Empezamos, yo quiero ver, vamos a ver los cooperantes, luego vamos a ver los proyectos que han trabajado y por último vamos a ver el monto que han invertido en esos proyectos. Entonces, automáticamente la herramienta, sin mediar codificación alguna, construye este gráfico que se llama de Tree Map. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a encontrar, no? Que el cooperante Banco Mundial, en el proyecto Apoyo a la Reforma Educativa en Circuitos Focalizados, ha aportado con 129 millones de dólares. Luego tenemos, bueno, esto parece un cooperante alemán, dice apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas con 46 millones. Entonces, vamos entendiendo un poco cuál es el cooperante y qué proyectos tiene este cooperante dentro del Ecuador. Ya, aquí tenemos la Unión Europea, veo que tenemos 4 proyectos, la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 proyectos, y así podemos ver el Banco Interamericano de Desarrollo tiene proyectos en Ecuador, la Fundación Ayuda en Acción tiene 5 proyectos en el Ecuador, y ahí podemos ver un poco cómo contestamos esta pregunta de quiénes están haciendo labor social o qué organizaciones están prestando ayuda internacional dentro de Ecuador gracias al dataset que encontramos en el portal de datos. Entonces, este es un primer gráfico muy sencillo, que lo vimos que con 4 clics ya teníamos una visualización que nos aporta valor, y luego con un poquito más de trabajo, un poquito más de experiencia dentro del Power BI, podemos llegar a construir algunos controles adicionales. Por ejemplo, podemos poner un control de fecha para especificar cómo han ido moviéndose las ayudas internacionales a lo largo de los años. Podemos aquí ver, vamos a ver desde el 2010 hasta acá, cómo se han ido moviendo las ayudas internacionales. Luego, si nos movemos del 2018 hasta acá, cómo se han movido las ayudas internacionales. Esto es con un control adicional de fecha, que también es muy sencillo de poner aquí en Power BI. Luego, ¿qué otra información adicional le agregamos? Le agregamos unos detalles como aquí se llaman tarjetas en Power BI, donde nos indica el monto total de cooperación que hemos tenido del 2018 al 2021, y si seleccionamos un proyecto en particular, nos aparece en la parte inferior el monto total de cooperación del proyecto, quién lo está ejecutando dentro del Ecuador y cuál es el nombre del proyecto que se está ejecutando. Entonces, si seleccionamos acá otro proyecto, vemos que es un proyecto de 2.25 millones, que lo está ejecutando el Servicio Jesuita de Refugiados, y es el proyecto de asistencia integral para el acceso a derechos y promover la integración de refugiados y solicitantes de asilo colombianos y venezolanos en el Ecuador. Entonces podemos ir viendo, ir contestando también las preguntas aparte de qué cooperante está operando, está trabajando en el Ecuador, quién está ejecutando esa ayuda, esa cooperación dentro de Ecuador y con qué proyecto. También podemos hacer este tipo de gráficos donde podemos ver con la información que encontramos dentro del dataset de ayuda internacional, es cómo están divididos los proyectos, en qué etapas se encuentran los proyectos. Entonces tenemos los proyectos que están en ejecución desde el 2018 al 2021 y tenemos también los montos. ¿Ya? Entonces vemos que en ejecución, por ejemplo, tenemos la mayor cantidad de proyectos en ejecución vienen desde el año 2019, o el mayor volumen de montos de cooperación son proyectos que se están ejecutando desde el año 2019. Por ahí alguna pregunta que nos podríamos plantear, y de repente la respuesta puede ser COVID, es el monto del 2021 bajó significativamente con respecto a los años anteriores de ayudas internacionales. Son preguntas que nos podemos plantear, que efectivamente es lo que buscamos con el acceso a los datos,
es poder plantearnos preguntas, ¿ya? Poder plantear desde la ciudadanía, poder hacernos las preguntas con los datos, que un poco es lo que se busca con la publicación de los datos abiertos. Entonces, como vimos en el primer ejercicio, con 4 clics podemos ya empezar a hacer nuestras primeras visualizaciones, y con un poquito más de trabajo, un poquito más de tiempo y dedicación, podemos ya construir tableros un poquito más avanzados, donde ponemos controles de fechas y podemos poner información asociada a los proyectos y a los cooperantes. También podemos ver, gracias a los datos que tenemos en el dataset, donde hay una columna de estado de los proyectos, pues ver en qué estado está el proyecto e ir jugando, e ir entendiendo cómo están los proyectos. Por ejemplo, los proyectos terminados del año 2019, del año 2020, el volumen o el monto de los proyectos terminados, el monto de los proyectos en ejecución, y un poco empezar, como decía, a hacernos las preguntas de, bueno, entendemos que puede haber sido por el tema del COVID, que se restringieron un poco las ayudas internacionales, pero ir planteándonos por qué tanta la diferencia, ¿no? Entonces podría ser esa una de las preguntas que nos planteamos, de la pregunta inicial, que es cuáles son los cooperantes y en qué proyectos están trabajando dentro de Ecuador. Entonces, eso como un pequeño ejemplo de lo que podemos hacer utilizando una herramienta de acceso gratuito como Power BI. De ahí veía en el chat, ¿se puede usar Tableau? Correcto, se puede usar Tableau. Si nosotros somos ya un poquito más avanzados en el tema de analítica de data, podemos usar R, Python, podemos utilizar herramientas en línea como Google Data Studio, como Flourish. Podemos utilizar también herramientas de pago como ClickSense, como por ahí hay otra, ClickView. Son algunas herramientas que nos permiten hacer Business Analytics y nos permiten también analizar nuestros datos. Entonces, como usuarios, nosotros tenemos herramientas gratuitas en línea, como Google Data Studio, herramientas gratuitas de escritorio, como Power BI, y tenemos ya herramientas, pues, de pago, dependiendo de nuestra capacidad, que podemos usar como Tableau, ClickSense, que podemos, pues, también adquirir. Entonces, o R o Python, pues si nosotros somos ya con un nivel de análisis de datos un poquito más avanzados. R y Python también son de libre uso y descarga, solo que ahí sí tenemos que nosotros codificar y escribir las líneas para poder generar las visualizaciones. Listo. Muchas gracias, Eduardo. Por favor, continúa. Gracias. Básicamente lo que acabamos de ver es ese ejemplo práctico de por qué es importante y para qué sirven los datos que eventualmente se pueden utilizar. Hay 2 secciones importantes a destacar en el portal, ¿no? La primera, la de participación ciudadana. Una de las preguntas que surgió en el chat se refiere a si hay cierto tipo de dato o cómo hacer que se publique cierto tipo de dato. Y ahí es básicamente cuando esta sección de participación ciudadana, que está en el mismo portal, en la parte superior derecha, que resulta importante, ¿no? Si hay algún dato que consideran que debería publicarse o que necesitan que se publique, esta es la forma de solicitarlo. Ustedes simplemente se registran aquí, colocan su nombre, su correo electrónico, el asunto y la solicitud del dato que quieren que eventualmente se ponga a disponibilidad en el portal. Es decir, si no hay un conjunto de datos al momento publicado, ustedes pueden aprovechar este campo. Esto será recibido directamente por la Secretaría Nacional de Planificación, que son quienes gestionan el portal, y eventualmente lograr que se publique en este tema. El segundo elemento es el centro de aprendizaje. El centro de aprendizaje básicamente tiene varias cosas para complementar lo que realizamos el día de hoy, ¿no? Lo primero, preguntas frecuentes, preguntas generales que pueden aplicarse en este caso, manuales de usuario. Aquí se muestra cómo utilizar el portal, es un manual para, obviamente, profundizar un poco en cuanto al uso del portal como tal, y cursos de capacitación que están disponibles de manera gratuita, básicamente provistos por el Ministerio de Telecomunicaciones, la Sociedad de la Información
básicamente cursos introductorios sobre datos abiertos y cursos orientados también a la publicación de datos abiertos en el caso de los gestores institucionales. Por otro lado, otra pregunta que nos hacían se refiere a si el portal cuenta con API, ¿no? Un API de consulta directa, un API REST, y la respuesta es sí, ¿no? La plataforma que gestiona el portal de datos es una plataforma que se conoce como SICAM, su nombre es SICAM. Es la principal herramienta que se utiliza para crear portales de datos abiertos. Si ustedes entran, por ejemplo, al portal de datos abiertos del gobierno de Estados Unidos o del gobierno de España o de algunos países, son gestionados a través de la plataforma SICAM. SICAM tiene su API de consulta y básicamente es un API REST que retorna datos en formato JSON, ¿no? En este caso, acabo de hacer un query, una consulta, por ejemplo, datasets relacionadas con vacunas, usando el API del portal de datos, y esto es lo que me retorna básicamente un formato JSON. Para quienes no conocen la parte técnica, el formato JSON es un formato estructurado con etiquetas que permite ser consultado de manera automática para poder, desde alguna aplicación o desde alguna solución, hacer algún tipo de integración. Entonces, sí tiene habilitado un API. Si ustedes quieren profundizar en cómo utilizar ese API, lo mejor es utilizar la guía de API de SICAM. En este caso pueden consultar eventualmente cómo hacer las consultas, cómo hacer obviamente las búsquedas y cómo hacer integración desde el API del portal de datos que está actualmente disponible. Básicamente, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Cuáles son las sugerencias que les tenemos, ¿no? La primera, una invitación a que revisen el portal de datos abiertos y los datos que contiene. Este ejercicio realmente, reitero, al momento los datos que están publicados no son los únicos que se van a publicar. De allí que es importante que los puedan revisar, utilizar. De hecho, ha habido un trabajo bastante intenso para asegurar la calidad de los datos, pero eventualmente si encontrasen algún tipo de corrección que sea necesario, bien también se puede reportar desde el portal. Lo segundo, creo yo, a estas alturas también importante, es que soliciten datos. Como ya les mencioné, desde la pestaña Participación Ciudadana está la opción para poder solicitar datos que puedan ser publicados, ¿no? Y eventualmente, si alguien tiene consultas sobre esta presentación en particular, allí está mi correo electrónico, o si no, eventualmente sobre el portal general se pueden dirigir directamente a la Secretaría Nacional de Planificación, que es la entidad que lo gestiona, ¿no? Vamos a regresar acá por una consulta que nos acaban de hacer. Básicamente en la parte de centro de aprendizaje es donde están los cursos de capacitación. En este caso, vamos a la pestaña de aprendizaje acá arriba, vemos a cursos de capacitación aquí, y aquí es donde pueden encontrar el acceso a estos cursos, ¿no? Cursos para ciudadanos, hacen clic aquí, se registran allí en el portal del Ministerio de Telecomunicaciones y pueden seguir allí el tema del portal. El tema de respecto a otras funciones del Estado, actualmente desde la Secretaría Nacional de Planificación e incluso desde la propia Presidencia de la República se está haciendo una labor para poder integrar a otras funciones del Estado, ¿no? Eventualmente vendría bien que ustedes soliciten datos relacionados a otras funciones del Estado para que con mayor razón se hagan las gestiones necesarias para que se publiquen, ¿no? Por ahora, si ustedes revisan, hay datos relacionados a la función ejecutiva, a los gobiernos locales, a la función de transparencia. Por ahora no hay de la Asamblea Nacional, que es la consulta, pero eventualmente eso no significa que no va a haber. El INEC, que preguntan, sí, de hecho hay extensos datasets del INEC aquí en formato abierto. Aquí, por ejemplo, entramos aquí en Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, hay 58 puntos de datos al tema que están publicados. En el caso de CERCOP, CERCOP también tiene desde aquí su acceso al portal de datos abiertos que ellos lanzaron. Recordemos que este portal es básicamente, tiene dos opciones, ¿no? Funciona como repositorio, es decir, directamente las entidades alojan aquí datos que publiquen, y también funciona como directorio que conecta otras entidades que de alguna manera tienen sus propios esfuerzos para ese tema, ¿no? Entonces, en el caso del Servicio de Contratación Pública,
Desde aquí también se puede encontrar los datos relacionados con el tema, ¿no? Como bien menciona Joana Pazmiño del Mintel, que nos acompaña en esta sesión, desde el Ministerio de Telecomunicaciones se está trabajando con la Asamblea Nacional para poder disponer de datos con el apoyo de la Presidencia de la República. Reitero que este es un esfuerzo inicial, es básicamente el portal nacional oficial de datos abiertos, cuyo éxito y utilidad va a radicar en función de qué tanto puedan solicitarte datos a partir de este tema, ¿no? El portal, el Sistema Nacional de Información, bueno, esos son temas que están básicamente siendo articulados desde tanto el Ministerio de Comunicaciones como Secretaría Nacional de Planificación para poder integrar otros esfuerzos, como el tema del Instituto Geográfico Militar, el Sistema Nacional de Información, el propio INE que ha estado publicando, el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Economía y Finanzas, Banco Central, en fin. Eso es básicamente la importancia del portal, y reitero, lo importante del portal en este momento es lograr invitarles a solicitar datos que eventualmente requieran para que de esa manera pueda mejorarse y fortalecerse la publicación de datos en el portal. A ver, nos preguntan sobre el tema Open Contracting. Básicamente el tema Open Contracting está siendo gestionado de manera directa desde el lado de CERCOP. Eventualmente el estándar ya ha sido adoptado, ya hay una publicación inicial que ha estado disponible directamente desde el lado de CERCOP, y eventualmente próximos datos se estarán publicando, ¿no? Todos los procesos de contratación pública ya están disponibles en formato Open Contracting, evidentemente pueden ser utilizados para poder hacerlo, ¿no? Mapas, sí también mapas, hay disponibilidad de mapas, de archivos georreferenciados que están disponibles en el portal, y eventualmente, nuevamente, reitero, si hay algún dato que ustedes consideren que sea importante, que esté disponible, que deba publicarse, eventualmente pueden solicitarlo para que así podamos contar con esos datos y puedan, obviamente, podamos tener un portal más fuerte con mayores datos disponibles. En el caso de la consulta que hacen respecto a los datos relacionados con la cooperación, efectivamente ese tipo de análisis son los que permiten los datos abiertos. Bien, esa pregunta podría la persona que nos plantea revisarla o analizarla a partir de los datos que están publicados para eventualmente poder hacerlo, ¿no? Si se encuentran inconsistencias o algún tipo de situación, bueno, cada conjunto de datos, ustedes cuando entran al portal, van a encontrar que junto a cada conjunto de datos hay una opción que dice aquí reportar datos. Entonces, esta es la opción que ustedes pueden utilizar si eventualmente encuentran un tipo de tema que deba ser corregido, alguna mejora relacionada específicamente a un conjunto de datos. Todos los conjuntos de datos tienen esta opción. Nuevamente, al momento se ha hecho una revisión bastante extensa de todos los datos que están publicados, pero eventualmente siempre puede ocurrir alguna situación que haya que hacer alguna corrección, y todos los datos tienen aquí esta opción que dice reportar datos, que puede ser utilizada. Otra consulta que nos hacen, ideas sobre datos, facturación electrónica, precios de productos. Sí, eso es precisamente el tipo de solicitudes que se espera que se motiven a recibir desde esta sección de participación, ¿no? Si quieren eventualmente más datos, nos preguntan sobre los consejos de igualdad, sobre precios de productos, precios de compra, sobre mapas. Al momento puede ser que no estén disponibles en el portal, pero eso no significa que no puedan estar. Eso significa que pueden enviar una solicitud a través de esta pestaña de participación ciudadana y solicitar los datos. En el caso del Ministerio de Salud Pública, sí hay datos de vacunación publicados de las vacunas aplicadas en el portal de datos abiertos. Vamos a recibir un par de consultas más. ¿Dónde encuentro el API? Bueno, básicamente, como mencioné, el API se consulta directamente vía URL. Pueden hacer un request vía post para poder eventualmente hacerlo, ¿no?
Listo. Sector de agua, datos ecuatorianos. Nuevamente, la invitación abierta es para que si consideran que faltan datos, si necesitan algún dato que se publique, aprovechen esta pestaña de participación. Reitero nuevamente, los datos que al momento están disponibles no son los únicos que se van a publicar. Reitero lo que mencioné al principio. El concepto de los datos abiertos también implica que los datos respondan a una demanda. Entonces, en ese caso, la demanda de datos es la que se recibe aquí, ¿no? Si ustedes quieren, por ejemplo, datos relacionados, como nos mencionan, movilidad sobre el Consejo de Igualdad, o temas de salud, o eventualmente algún tema específico, lo pueden hacer por aquí, ¿no? La institución que gestiona la plataforma en la parte operativa es la Secretaría Nacional de Planificación, que es la consulta que nos están haciendo. La entidad competente respecto al monitoreo y al tema de normativa relacionada con datos abiertos es el Ministerio de Telecomunicaciones y la Sociedad de Información. Nos quedan 2 minutos según la hora prevista. Si hay alguna otra consulta la atendemos, si no, vamos a dar por finalizada esta sesión, agradeciéndolos a todos por su participación. Veamos si alguien más tiene alguna consulta. Creo que hemos respondido todas las que están aquí. Datos de COVID por cantones, pueden revisar los que están publicados y nuevamente, si no están, pueden aprovechar esta opción de participación ciudadana para solicitarlos. ¿Cantidad de sesión de transparencia? No. Nos preguntan si estos datos son los que se relacionan con la sección de transparencia de las entidades. No. Una cosa, digamos, es la ley de transparencia, que evidentemente está vigente y debe ser cumplida por todas las entidades, y es la que hace que las entidades publiquen en su pestaña transparencia de los sitios web información como salarios, organigrama, contrataciones, en fin, ¿no? En este caso, estamos hablando de datos abiertos que corresponden a la demanda ciudadana que surja de diversos sectores. En ese caso, son, digamos, dos cosas paralelas que ocurren. La ley de transparencia debe ser cumplida por todas las entidades y, obviamente, vamos a... La idea es lograr que a partir del portal de datos abiertos se pueda lograr que haya más datos disponibles. Datos de importaciones, si hay un tema de comercio exterior en el portal, ustedes pueden buscarlo. Por ejemplo, vamos a entrar al catálogo, exportaciones, para eso comercio exterior, excepción de tributos, por ejemplo, aquí exportaciones a Estados Unidos, exportaciones a Estados Unidos, exportaciones declaradas. Aquí está el dato de exportación que nos preguntan en este momento en el chat. Ustedes pueden descargar este dato y también importaciones, ¿no? Básicamente está por año disponible, incluido hasta un corte hasta agosto del 21. Entonces, nuevamente, los datos que están aquí disponibles son datos que han surgido respecto a consultas y que eventualmente pueden ser utilizados. Para cerrar y finalizar, ya estamos sobre la hora, les reitero la invitación. Visiten datosabiertos.planificación.gov.c, revisen los conjuntos de datos que están publicados, aprovechenlos, descárguenlos, utilícenlos, y eventualmente, si no hay lo que están buscando, utilicen la pestaña de participación ciudadana para poder pedirlos, ¿no? Por otro lado, está el centro de aprendizaje. Si quieren aprovechar y aprender más sobre datos abiertos, pueden inscribirse a este curso gratuito que está aquí para ciudadanos, que está en la plataforma de aprendizaje del Ministerio de Telecomunicaciones. Es gratuito y pueden allí ampliar sus conocimientos respecto a datos abiertos. Los datos de manera indefinida, sí, eventualmente los datos se van a ir actualizando conforme pasa el tiempo. Obviamente, ya con cierto tiempo hay datos que dejarán de ser relevantes y útiles, pero al momento esta publicación es permanente, es decir, no es que pronto se van a retirar, simplemente están allí para ser utilizados. Educación superior también, de hecho, recién el Ministerio de Educación lanzó unas fichas metodológicas para el cálculo de sus datos, y eso es también, la idea es que se compartan en el portal. Bien, son las 10:02, nos hemos pasado 2 minutos, para no abusar de su tiempo, vamos a dar finalizada esta sesión, agradeciéndoles a todos por su participación y esperando que aprovechen los datos que
que están aquí disponibles. Gracias para ustedes y buenos días a todos y todas.